Hola, soy Oscar Mata, estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar del origen de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿El origen? ¿Por qué hablamos del origen de la Iglesia católica? ¿No es acaso la primera iglesia que se fundó? ¿No es acaso la Iglesia católica la iglesia original? Bueno, eso es lo que nos han dicho. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la iglesia no nació en Roma. La iglesia nació en Jerusalén. La iglesia católica, apostólica y romana es llamada así porque es católica porque es la iglesia universal. Originalmente decir que alguien era católico era correcto en algún sentido, porque era decir pertenezco a la iglesia universal, no pertenezco a una secta o a un grupo en particular. Entonces católico significa universal. Luego apostólica. ¿Por qué? Porque según ellos están bajo o que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro y por lo tanto que la Iglesia católica, apostólica y romana es la única que tiene la autoridad apostólica. Y es romana porque su ciudadanía está en Roma. Su origen está en Roma, no en Jerusalén. Por lo tanto, si su origen está en Roma, no puede ser la iglesia original, porque la iglesia original, la iglesia primitiva, surgió en Jerusalén. ¿Qué pasó entonces? Cuando Constantino se convierte al cristianismo, supuestamente, deslumbrados por el favor que Constantino derramó sobre los cristianos, no faltaron creyentes que se dedicaron a mostrar al emperador como el elegido de Dios. Uno de ellos fue el historiador Eusebio de Cesarea. Él llegó a ganarse la fama de adulador, porque desde el primer día que conoció a Constantino, en una de sus visitas a Jerusalén, pronunció un importante discurso en elogio a Constantino. ¿Sí? Él empezó a elogiar a Constantino. Desde ese día, Constantino empezó a apoyarse en Eusebio. Aún después de la muerte del emperador, Eusebio escribió halagos acerca de Constantino. Según Eusebio, la conversión de Constantino era un elemento fundamental porque las persecuciones se debían a que las autoridades del imperio no se habían percatado de que el cristianismo representaba y coronaba lo mejor de las tradiciones romanas. La fe y el imperio, como la fe y la filosofía, no eran incompatibles, según Eusebio. Eusebio describe con gran gozo y orgullo los lujosos templos que se estaban construyendo. Pero el resultado neto de estas construcciones y de la liturgia que estaba evolucionando en ellas fue la creación de una aristocracia clerical semejante y paralela a la aristocracia imperial. No solo en su liturgia comenzó la iglesia a imitar los usos del imperio, sino también en su estructuración social. Fue así como surgió oficialmente la Iglesia católica, apostólica y romana. En tal sentido, el término católico, que era empleado antes para la universalidad de creyentes, ahora empezó a ser utilizado en el sentido de la Iglesia del Imperio como la única reconocida. Las nuevas condiciones de la Iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos. Muchos se dolían del triste estado en que parecía haber descendido la vida cristiana. La puerta estrecha que Jesús había hablado se había vuelto tan ancha que las multitudes se apresuraban a pasar por ella sin tener una idea del significado del bautismo de la fe. Los obispos competían en pos de las posiciones de más prestigio. Los ricos y los poderosos parecían dominar la vida de la iglesia. Cuando la paz de la iglesia parecía estar asegurada, muchos veían en esa paz una nueva artimaña del maligno. Esa relación entre el imperialismo con el cristianismo provocó que muchos corrieran a bautizarse para hacerse cristianos, mientras que otros muchos abandonaron la iglesia imperial para continuar con su vida cristiana sin tener nada que ver con el emperador ni con la nueva iglesia cristiana. ¿Cómo se podría ser cristiano en medio de tales circunstancias?
Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto una amplia avenida, ¿cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? Constantino creía que la iglesia era el cemento del imperio, por lo que se esforzó por aplastar las ideas de cualquiera que tuviera diferencias con la iglesia imperial. Ya después de Constantino se continuó con la misma práctica. No se trataba de un debate teológico libre, sino de imponer las ideas de la iglesia católica, mandando a callarse a cualquiera que pensara de manera diferente. Cualquiera que pensara diferente, en lugar de discutirlo con la iglesia, adivine con quién debía discutirlo. Debía discutirlo primero con el emperador y convencer a Constantino. Por causa de esa imperialización, muchos cambios empezaron a darse en la iglesia. Y la iglesia empezó a hacer adaptaciones y más adaptaciones para agradar al emperador. Fue así como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana surgió oficialmente en el siglo IV, aunque la Iglesia de Roma ya venía teniendo cierta preeminencia antes de Constantino, y eso poco a poco se fue dando, pues los emperadores a quienes reconocían como líderes de la Iglesia eran a los de Roma, porque ahí estaban cerca. Y por lo tanto, para ellos la iglesia de Roma era la que debía prevalecer. Pero ya a partir de Constantino, oficialmente la iglesia católica apostólica se convirtió en iglesia romana. ¿Por qué? Porque la iglesia católica realmente nació en Roma. No nació en Jerusalén después de que el Señor Jesucristo fundara la iglesia. En la próxima clase vamos a hablar de algunos cambios o algunas prácticas que se iniciaron en el siglo IV, después ya de que la iglesia católica tomó oficialmente la primacía sobre el cristianismo en general. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted.